Todos conocemos algo de la historia de Tres Valles y todos deseamos añadirle nuestras propias experiencias. Hemos escuchado en pláticas con nuestros abuelos sobre las historias y leyendas del pasado. Tres Valles, para cada uno de nosotros, significa algo diferente. Es una epopeya con héroes y villanos. Es un pueblo con virtudes y afrentas. Es una historia de triunfos y fracasos. Tres Valles ha sido desde sus inicios un pueblo carismático, controversial y con una amplia variedad de historias para contar. Hoy, los tresvallenses son personas con un gran sentido de pertenencia, pero con una identidad desconocida. En este primer capítulo de Génesis al Éxodo, recorreremos los inicios de un pueblo en México. Para entender el origen de Tres Valles, es necesario viajar en el tiempo y remontarnos a la época del Porfiriato, sobre todo en los últimos años del siglo XIX. El régimen porfirista, que duró casi interrumpidamente del 1876 al 1911, impulsaba y gestionaba la construcción de ferrocarriles a lo largo y ancho de la República. La invención y perfeccionamiento de la máquina de vapor en el siglo anterior llevó a todo el mundo a un auge del cual no escapó México en la construcción de vías férreas. Para 1910 había un total de 19.100 kilómetros y el crecimiento anual del 12% era exorbitante. Sin embargo, la totalidad del personal que manejaba el movimiento de los trenes era norteamericano. El campamento ferrocarrilero número 7 era un campamento situado al sur del estado de Veracruz, donde convivían obreros y directores de obra provenientes de diferentes lugares de la República y del extranjero, encargados de construir distintas líneas del ferrocarril que conectaban el país de norte a sur y de este a oeste. Generalmente, los directores de los proyectos ferroviarios fueron extranjeros, norteamericanos para el caso de los caminos de hierro que atravesaron el estado de Veracruz, y algunos de esos directores dejaron sus nombres como yerra perpetuados en la historia de los incipientes pueblos recién inaugurados por aquella época. Y para muestra de ello, Tres Valles, que después de ser conocido como Campo 7, entre el año 1900 y hasta el 1907, se le nombró Brisbane, siendo este el apellido de un estadounidense encargado del tendido de vías en este lugar. No, pues las vías las venían poniendo rápidamente, venían mucha gente poniendo la vía. ¿Sí? Poniendo la vía y para arriba. Y puros trenes que pesaban 180 toneladas cada chingado tren. Y pues, una chingada redonda que tenían. Todavía dejaron máquinas en Tierra Blanca, en Veracruz, donde quiera dejaron una máquina. Dice el pensador Friedrich Nietzsche que solo es definible aquello que no tiene historia. Y Crátilo, en una discusión con Sócrates, menciona que el que conoce los nombres, conoce también las cosas. El primer nombre por el que se conoció a Tres Valles fue Campo 7, al ser este el número designado al campamento de trabajadores encargados de la construcción del ferrocarril. Posteriormente se nombra Brisbane, como si el pueblo se hubiese convertido en propiedad de este icónico ingeniero del que solo conocemos su apellido y las siglas de su primer nombre, y que desaparece rotundamente de la historia de este pueblo sin dejar mayor rastro que un par de rumores. Comento yo también es eso que ustedes han oído comentar, que dicen que Tres Valles tiene el nombre porque se encuentra enclavado en medio de tres valles.
yo no le veo similitud a eso, porque los valles que son el Panapa y el Valle Nacional, que por cierto es Oaxaca, que tiene que ver con Veracruz, y el de Sechocampo también, ¿qué cosa tiene que ver con esto? Si el valle está aquí y esos valles están por allá de aquel lado. Para mí la historia, que supuestamente se apega más a la verdad, es la que a mí me contaron. Por ejemplo, que Tres Valles tiene los tres nombres, uno es Campo 7, el otro es Brisbane y el otro es Tres Valles. ¿Por qué? Porque Campo 7 era el campamento número 7 que había los que iban trabajando. Brisbane, porque el intendente, el de la obra, que venía haciendo la obra, se llamaba Henry Brisbane Brenier, era un americano. Pero el hecho de que, pues, con todos los americanos nos ven como Dios a los conejos, chiquitos y orejones, ¿no? Trataban muy mal al personal, pero había tres hermanos que se separaron de hermanos y echaron a correr al jefe y se quedaron ellos. Pero el jefe le había puesto, después de Campo 7, Brisbane, a Tres Valles, y aquí se va a llamar Brisbane. Cuando se peló acá dijeron, no se llama Brisbane, se va a llamar Tres Valles, porque nosotros lo pintamos Valles y nosotros somos los que vamos a seguir esto. Por eso es que supuestamente se llama Tres Valles, ¿no? Ya lo que se oiga por ahí, pues a mí no me convence. Cambió el nombre de Brisbane al nombre original que ya existe, que es Tres Valles. ¿Por qué? Porque la vía del ferrocarril que va a Veracruz, que va a Cosamaloapan y que va al Istmo, parte de aquí. Entonces partía el pueblo en Tres Valles. A ese lleva el nombre más original y lo que creemos que esa hipótesis es la más creíble. No, hay muchas hipótesis, pero yo considero que esa es la más reciente. Existe además una teoría alternativa que argumenta que el nombre de Tres Valles surge como una deformación fonética, y en el blog Agua Pasada de WordPress lo expresan de la siguiente manera. De la palabra vías se deriva la palabra valles. Se trata de una deformación por la forma en que pronunciaban los estadounidenses la palabra vía, o en específico al referirse a este lugar del que salían tres vías. Vías, al pronunciarlo, un anglófono suena a los oídos de un hispanoparlante algo parecido a valles. De ahí surge el hecho de que Tres Vías, por deformación fonética, se convirtió en Tres Valles. Otra hipótesis para este pueblo que siguió desarrollándose a partir de la construcción del ferrocarril. Lo que sí se sabe es que para el 21 de noviembre de 1907 ya se había fundado lo que hoy es la cabecera municipal, siendo su primer agente el señor Ignacio Martínez Gutiérrez. No podemos imaginar a Tres Valles sin vías, sin el ferrocarril, sin el estruendo que avisa la llegada de la locomotora, aunque tampoco podemos dejar al olvido a todas las personas que son consideradas las y los primeros tresvallenses. ¿En qué condiciones se encontraban cuando establecieron los fundamentos de lo que hoy es Tres Valles? El establecimiento del paso del ferrocarril fue señal de progreso igual para todos. ¿Cuáles eran los sueños e intenciones de los que decidieron quedarse en Campo 7? ¿Quiénes fueron aquellos personajes que podemos identificar como los fundadores de Tres Valles? Cuando llegué a Tres Valles, yo llegué muy chico, de 8 años. Pero, pues vino la familia, porque fue en el tiempo de los gringos, que tenían aquí arrendado por 40 años, el estado de Veracruz. Entonces, pues yo vine chico con ellos, ¿no? Tenía la compañía gringa, tenía 8,000 hombres. Pues no había gente más que todos jalaban para acá con la compañía gringa. 8,000 hombres tenía. 8,000 hombres, pues, en las plataneras, cortando plátano y acarreando plátano y otros sembrando y otros en las siembras de plátano, siembra, tumbando arboleras y ahí en la arbolera iban sembrando el plátano. Esos señores esos gringos, eran gringos que tenían un señor gordo que decían el señor Avilés, es el que manejaba todo esto. Ellos sembraron todo, ellos necesitaban a la gente nada más para cortar el plátano, limpiar el plátano, pero no daban
recursos para que sembrara nadie, más que ellos sembraban. Llegaron las plataneras, ya para esto ya estaban en grande las plataneras y y pues ya había más dinerito, ya había más, ya estaban aquí los gringos que ellos pues les gustaba traer a México, pero también llevar. Para entender la presencia de los gringos en tierras tresvallenses, valdría la pena apuntar a una parte de la historia de esta región. En su investigación sobre el tabaco y el oro verde en Tuxtepec, el maestro Héctor Santamaría Paredes nos cuenta cuáles fueron los factores que favorecieron el establecimiento de compañías extranjeras, en especial las de origen estadounidense, dedicadas a la plantación de plátano en México. Es a finales del siglo XIX cuando la economía norteamericana experimentó un formidable proceso de expansión. La acumulación de capital, las transformaciones tecnológicas y los altos niveles de productividad orientaron a las empresas hacia formas monopólicas de producción. En estos años se constituyeron en Estados Unidos las compañías que impulsaron el desarrollo en una nueva escala. Por ejemplo, fue en 1899 cuando la industria del banano tomó mayor auge y también se formó el consorcio más importante del comercio bananero, la United Fruit Company. A partir de la primera década del siglo XX, las empresas Mexican American Fruit Company, Standard, Cuyamel y United Fruit Company comenzaron a extender sus inversiones en países como Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá y México. Este último despertó un gran interés por su posición geográfica, es decir, cerca de Estados Unidos, lo que originaba menos gastos en el transporte del banano y, desde luego, la apertura a la inversión extranjera por parte del gobierno federal y los terrenos aptos para el cultivo a gran escala. En 1908, la compañía Massinson fue la primera corporación que se formó e introdujo el cultivo del plátano roatán en la cuenca baja del Papaloapan. Esta empresa sembró plátano en terrenos de la hacienda Macinzo, conocida bajo el antiguo nombre de El Porvenir, localizada en la margen derecha del río Tonto. Esta sociedad americana tuvo una fuerte aportación de capitales provenientes de Pittsburgh. Sus empresarios compraron algo más de 11,000 hectáreas y trajeron de Jamaica 1 millón de vástagos de plátano roatán, cuya primera remesa de casi 100,000 llegó a Tlacotalpan y posteriormente fue transportada por río hasta dicha plantación. La empresa se ocupó de las labores de siembra, trasplante y cultivo. A finales del siglo XIX, las compañías estadounidenses Tropical Trading and Transport Company y Boston Fruit Company, provistas de barcos refrigerados, competían por el control del comercio de plátanos. En 1899 las dos empresas se fusionaron y nació la United Fruit Company. Día y noche salían los trenes cargados de plátano a los muelles a Veracruz. Ahí están las vías todavía, ahí, los muelles. Ahí cruzaban para los barcos. Ahí había cientos de cargadores, a puro 2 racimos echaban a los barcos, pero había cientos de almas cargando cargadores. En 1912, la Standard Fruit Company se establece en Tres Valles, y es en el 1914 cuando se construyen los 5 kilómetros de vía del ferrocarril que salían de Tres Valles, hasta llegar a La Pera en Campo Veracruz, donde se cargaban los vagones con racimos de plátano roatán sembrados en la zona. Se le conocía como La Pera ya que la vía al llegar a Campo Veracruz hacía una forma circular para volver con dirección hacia Tres Valles y así transportar el plátano hasta el puerto de Veracruz, donde los cargamentos tomaban diferentes destinos. Pues le hicieron para sacar el plátano de por acá de la Pera. Y dice que para acá, para rumbo a La Pera, que hay un rancho para acá que le nombran La Pera, eran plataneras. De eso se mantenía aquí la gente, de las plataneras. Había una vía de aquí de Tres Valles que partía a La Pera y a Texas. Y de ahí se llevaba el plátano que tenía que a Tres Valles y de aquí se embarcaba en los vagones de ferrocarril a Veracruz
de Veracruz a Estados Unidos en aquella época. En conjunto se exportaron durante el año 1928 un total de 4.662 carros cargados de plátano, haciendo un total de 49.816.482 kilogramos, que vendidos a 55 pesos tonelada por carro en el hule, actualmente conocido como Papaloapan, representaron un valor de 2.739.906 pesos oro nacional. Siendo el responsable de la mayor parte de la exportación en la zona de Tres Valles, el señor Joseph Di Giorgio, con un total de 1.110 carros. Vemos que las tierras tresvallenses fueron generosas y prolíferas para los extranjeros, siendo la finca Oro Verde la más grande de la región con una extensión de 6.788 hectáreas, localizadas en lo que hoy es Tres Valles, Novara, Texas, Campo México y Campo Veracruz. En Tres Valles las cosas marchaban aparentemente bien, aunque existía mucha tensión entre la convivencia con los estadounidenses, ya que formaban una oligarquía que controlaba la mayor parte de la extensión territorial y por ende los que habitaban estas tierras no tenían la misma oportunidad de producir y generar ganancias como los extranjeros. Es importante mencionar que para el año 1924 ya estaban asentados 1.381 habitantes en lo que hoy es la cabecera municipal de Tres Valles, de los cuales 384 eran jefes de familia y 399 tenían derechos agrarios. De ahí el dominio del comercio de Tres Valles estaba en manos de norteamericanos. Ellos abarcaron la siembra de plátano, rotán, y tenían el dominio del petróleo, ¿no? Entonces, la moneda que existía era el dólar contra el peso mexicano. El año 1938 fue definitivo para los tresvallenses, ya que esta localidad experimentó su primer gran transformación. Las compañías bananeras llegaron a su fin. ¡Viva Cárdenas, muchachos! ¡Viva la revolución! ¡Viva los agralistas! ¡Orgullo de la... Ya con el control del poder, Cárdenas se propone realizar sus dos grandes proyectos: unir a los obreros en una sola organización y el reparto de la tierra. A través de su proyecto de reforma agraria, Cárdenas se propone resolver los problemas más antiguos del país: la tenencia de la tierra y la miseria en el campo. Cárdenas ve en el ejido la forma de posesión comunal de la tierra, una herramienta para que los campesinos rompan su dependencia con respecto al patrón. No es solamente un acto de justicia, después de siglos de explotación, sino un método para mejorar las condiciones económicas del campo. Ya después de 1938, que vino la expropiación petrolera, el físico de Tres Valles cambió radicalmente, porque ya no dependíamos de los norteamericanos, ¿no? Y así fue creciendo Tres Valles y ya no teníamos nosotros temor de que algo nos pasara. A finales de la década de los 30 se comenzaron a sentir los efectos de la reforma agraria en la cuenca del Papaloapan. Los habitantes de los asentamientos que surgieron como resultado de la expansión de las plantaciones plataneras aprovecharon la política agrarista y solicitaron al gobierno federal la reapropiación de las tierras que aún pertenecían a las empresas extranjeras y los hacendados. Esta política benefició a muchos trabajadores y los centros de población ejidal crecieron con el tiempo hasta convertirse en pueblos con su propia dinámica. Un ejemplo de este fenómeno fueron algunas de las comunidades que hoy son parte del municipio de Tres Valles, como Campo Veracruz, Novara y Campo México, que después de ser campos plataneros pasaron a convertirse en localidades cañeras. Esto último nos permite reflexionar que la plantación bananera no solo fue un episodio que incitó el desarrollo económico y social. Sin embargo, junto a dicho progreso también se extendieron los procesos de colonización, disputas, muertes, empobrecimiento
entre otros resultados negativos que siempre han impactado a los más desprotegidos. Fue entre 1934 y 1937 que se expidieron las resoluciones presidenciales para la dotación de tierras ejidales, y ya para 1940 habían sido ejecutadas para construir los ejidos en las propiedades que pertenecían a Joseph DiGiorgio, representante de la Mexican American Fruit and Steamship Corporation, y también dentro de las propiedades que pertenecían a los hacendados Cruz Lagos Miranda, Dionisio de Velasco, Sofía López Salomón y Martina Hernández. De los predios de Cruz Lagos Miranda y Joseph DiGiorgio, se creó el ejido Tres Valles el 16 de abril de 1934, con un total de 2.388 hectáreas. A Campo México, el 14 de mayo de 1934, se le dotaron 388 hectáreas del predio de Joseph DiGiorgio. A Novara se le entregaron 603 del predio de Joseph DiGiorgio y Cruz Lagos Miranda el 30 de julio de 1934. Laguna Verde y su anexo El Encanto recibió 735 hectáreas para su creación ejidal el 20 de agosto de 1935, siendo predios de Joseph DiGiorgio. Y finalmente el 6 de octubre de 1937 se expropiaron 525 hectáreas de los predios de Sofía López Salomón y Joseph DiGiorgio para crear el ejido Campo Veracruz. Como dato referente, el encargado de realizar el estudio de dotación para la congregación de Tres Valles fue el ingeniero Manuel Castaño. Con la expropiación de los campos bananeros, los terrenos de las transnacionales quedaron prácticamente fraccionados. La compañía tuvo que cultivar solo algunas partes de sus terrenos, procediendo inmediatamente al reajuste de sus trabajadores, con lo que indudablemente la región resintió una baja en el bienestar económico de sus habitantes. Al mismo tiempo, se descuidaron las plantaciones, pues ya no tenía sentido para las empresas fomentar la inversión fija ni la tecnificación de la explotación, ya que el título formal de la propiedad del suelo carecía de interés. Todo esto favoreció la aparición de plagas y enfermedades llamadas tales como el mal de Panamá y chamusco. Pues surgió una plaga del chamuco que se empezó a secar la planta, ya no, entonces les dio muy necio, creo, a los gringos esos, y dejaron plataneras, toda la platanera sembrada. Esa plaga platanera fue precisamente cuando lo sacaron, se fueron bravos. Se fueron muy bravos los gringos. Como a los 8 días, veía usted en la noche, que voltaban un chingado polvo blanco que parecía cal. Parecía cal. Ese ya dijo el famoso chamusco. Vinieron las plataneras a secarse. Nomás quedaban los chingados yancones, se perdía hasta la raíz. Qué veneno fue la chinga de echar unos hijos de chingada. Eso no nos matan a nosotros en un segundo porque no quieren. No pueden acabar en un segundo. Desgraciado. Si quisiéramos reforzar la teoría del origen del nombre de Tres Valles que propone el señor Gilberto Ambel, un ávido explorador de datos e inquieto investigador de la historia tresvallense, podríamos insistir en la importancia de los hechos de la política agrarista. Quizás los hermanos Valle pudieron ser promotores de los trámites para la creación de ejidos, liderando al pueblo en busca de la autonomía agraria. Fuera de esto, podemos decir que la reforma agraria en el Papaloapan constituyó un insalvable obstáculo para los intereses de los inversionistas extranjeros que se retiraron en 1940 de la región y del país junto con sus capitales. El desplome de las exportaciones bananeras causó desempleo sobre todo entre aquellos sectores asalariados, estibadores, cargadores, jornaleros, etc. Entonces empezaron a regar en unas avionetas agua fría y todo eso, un líquido, y empezaron a morirse las vacas. Era rara la que no se moría. Y pues las tenían que tener encerradas, acarreando el agua de los pozos, muriéndose de sed porque el plan estaba envenenada, el agua. Y no había medios. Tres Valles sufrió para levantarse y Tres Valles se levantó de la nada. Ya había comenzado la década del 40 y en Tres Valles dominaba la incertidumbre, la pobreza y el desconsuelo. Sin embargo,
como suele acontecer en toda la historia de la humanidad. Al mismo tiempo, en el Tres Valles de la década de la Segunda Guerra Mundial, había algunos destellos de esperanza por un futuro diferente en el que se recuperara la riqueza de su tierra y de ese modo reformar la organización social. ¿Los tresvallenses lograrían su acometido? ¿Qué nuevos retos tendrían que enfrentar los tresvallenses? ¿Cómo influiría la historia que acontecía a nivel mundial en este rincón de la cuenca del Papaloapan? Estas y otras preguntas podrán responderse en la siguiente entrega.